Historias de las consolas de video. Враг сзади по левому флангу! Generación. Fue creado por un inmigrante alemán que llegó en la década de los 30 a Estados Unidos de apellido Baer, en donde él presentó una solicitud de patente el 15 de enero de 1968 que fue otorgada el 21 de agosto de 1969 a la compañía de televisores Magnavox bajo el nombre de Odyssey, y llegó a las tiendas en septiembre de 1972. Su debut causó un gran revuelo en la industria del entretenimiento, que nunca había visto algo como lo creado por Baer, un aparato electrónico para la televisión que emitía puntos de luz manipulables por controles con perillas. Se cree que se vendieron más de 330.000 unidades del Odyssey. Y aunque el éxito comercial del Odyssey fue moderado, culturalmente fue la primera pieza, la reacción en cadena que creó la industria del videojuego. De hecho, Nolan Bushnell, quien fue a la postre el fundador de Atari, él ya lo había visto en una demostración privada que hubo en mayo de 1970. 2 meses después, Bushnell fundó Atari y para noviembre del mismo año comercializó la consola Pong, un clon del juego de tenis de Odyssey. La segunda generación de las videoconsolas inicia alrededor de 1977, en donde llega uno de los mayores éxitos. Atari pone a la venta la videoconsola definitiva. Se trata de Atari 2600, un aparato con procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar a múltiples juegos que venían en forma de cartucho y se podían adquirir por separado. El éxito fue tal que en el pleno siglo XXI las unidades que aún funcionan son objeto de culto. Otro suceso histórico ocurrió en 1980 cuando se publicó el juego Space Invaders de Taito, que elevó las ventas. Otros clásicos de Atari 2600 fueron Donkey Kong, MS Pac-Man y Pole Position. De forma paralela, en los años 80 se desata la guerra de las firmas de videoconsolas. Atari, Mattel, Nintendo y Sega protagonizaron una guerra que generó consolas como la Mattel Intellivision en 1980, la Atari 5200, la ColecoVision, la Sega SG-1000, la Nintendo NES, la Sega Master System, la Atari 7800 y la NEC TurboGrafx 16. De estas consolas, la más exitosa fue la Nintendo Entertainment System de 8 bits, que gracias a su juego Mario Bros. Alcanzó el liderazgo. En el año 1983, después de que E.T. para Atari fue un completo desastre, la industria del videojuego está en una situación crítica. Eso fue hasta la llegada de la NES junto con Nintendo. Esa consola ayudó a que los videojuegos fueran vistos de buena manera otra vez. Pero al mismo tiempo se generó un rival, el cual es Sega. En el año 1992, Nintendo y Sega deciden sacar tanto la Genesis como la Super Nintendo. Aparte de eso, la Super Nintendo estaba fracasando debido a que los jóvenes preferían la Sega. Pero después de que saliera Donkey Kong Country en el año 1994, Nintendo se recuperó de esta. Aparte de eso, también sacaron la Game Boy. Y la Game Boy, la cual fue un rotundo éxito. Y más encima, en el año 1936, la salida de Pokémon. ¿Por qué se de Pokémon y no otros juegos de la consola? Simplemente porque Pokémon hizo algo que los otros juegos no hicieron. Y es que, sí, The Legend of Zelda revolucionó todo un género, igual que Metroid. Pero Pokémon logró ser más que simplemente un videojuego, se convirtió en un fenómeno tanto a nivel cultural como
como a nivel de mercancía. Literalmente, desde los años 90, incluso hasta la actualidad, se sigue hablando de la Pokémonía. Siento un fenómeno que casi ninguna otra saga de videojuegos ha conseguido. Por eso me detuve un poquito a hablar de esto. Y también para dar un dato curioso, ya que realmente Pokémon, si no fuera por el Pokémon legendario Mew, literalmente sería un juego el cual nadie recordaría. Pero ese Pokémon, inclusive a último momento, lo cual hizo que la Pokémonía se disparara. Pokémon, esta última se convirtió en uno de los créditos más cotizados. También durante esta época salió el juego de Mortal Kombat, el cual creó la clasificación PEGI desde para todos hasta para mayores de 18 años. Después de eso, en 1996, Nintendo saca la Nintendo 64, pero al mismo tiempo PlayStation decide sacar su PlayStation 1. Esto es debido a una venganza que tiene con Nintendo por la razón de que ellos rechazaron una propuesta de trabajo con ellos y decidieron ir por Philips, aunque al final también la propuesta con Philips fracasó. How about a kiss for luck? You've got to be kidding. Hey! La PlayStation 1 fue generando más y más terrenos gracias a su propaganda principalmente dirigida al público adulto y por contar con CDs, ya que la 64 contaba con cartuchos, debido a que esos eran mucho más difíciles de piratear, pero al mismo tiempo tenían muy poco espacio de almacenamiento, haciendo que grandes compañías como Capcom o Square Enix decían irse de Nintendo para seguir en PlayStation. Llegamos hasta el año 1998, donde inició la sexta generación de consolas y se considera Sony como el principal rival a batir para todas las empresas por el gran éxito de PlayStation. La primera consola que se lanzaría en esta generación sería la sobremesa Sega Dreamcast, la cual, aunque los intentos desesperados de Sega por desarrollar más software y no hardware, es para muchos la mejor consola de la marca, al ser esta, por ejemplo, la primera en salir al mercado con un modem integrado para poder jugar y navegar en línea, pero la cual no tuvo la suficiente relevancia por el gran éxito que manejaba la PlayStation. Por lo mismo que Sony, cegado por el éxito de esta consola, lanzaría al mercado la PlayStation 2 en el año 2000, la cual es básicamente la única consola de éxito en la época, debido a la gran comodidad y gran parecido que tenía su anterior versión, y también por el gran catálogo de videojuegos de calidad, siendo uno de los que más se recuerda hasta la época. Nintendo seguiría alargando el contenido de su Nintendo 64, y no fue hasta el año 2002 que volvió con su consola de sobremesa GameCube, la cual no consiguió el éxito que sus creadores esperaban. Volviendo un año en el pasado, o sea en el 2001, entre las sombras Microsoft dio un salto en el mercado de computadores al de consolas, creando la conocida Xbox, la cual es básicamente un PC comprimido en un espacio más reducido, siendo una consola que en su momento no fue un gran éxito como fue PlayStation, pero fue un inicio para ser tomado en cuenta y apuntar a sectores de juegos multijugador a través de internet. Y saltamos ahora a los años 2005, donde Microsoft, con su Xbox, luego de su derrota contra Sony, decidió correr en sacar una versión mejorada de su consola, siendo esta ahora la nueva conocida como Xbox 360, la cual esta vez sí logró adelantar en ventas a Sony con su nueva PlayStation 3, estudiado el costoso precio que manejaba esta consola, pero igualmente la victoria se dio por una pequeña diferencia de ventas. Esta séptima generación logró un salto de calidad tremendo, creando un margen de calidad al que todavía estamos manejando hoy en día. Mientras esta competencia de Sony y Microsoft se daba, en el año 2006 Nintendo sacaría una mítica consola conocida como la Wii, la cual fue un éxito por la tendencia de mecánica que tenía con sus mandos al poder reproducir movimientos, por lo que Sony y Microsoft, al ver esto, intentaron recrear su éxito logrando las Kinect y PC Move, pero fracasando en el proceso. En el sector de consolas portátiles fueron unos buenos 10 años, por los años 2004, ya que Nintendo y Sony tuvieron un gran éxito con sus consolas Nintendo DS de Nintendo y PSP de PlayStation, al ser consolas que podían ser llevadas a cualquier lugar y momento, con grandes y únicos catálogos de videojuegos como sucedió con las PlayStation. Y pasamos a la octava generación con la queridísima Xbox One. El 21 de mayo del 2013, Microsoft anunció la Xbox One en un evento de Rhythm en Washington, donde dicha consola se enfoca en el entretenimiento, incluida la capacidad de pasar la programación de televisión desde un decodificador a través de un cable HDMI y usar una guía de programación electrónica incorporada.
la capacidad de realizar múltiples tareas en la computadora al conectarse a aplicaciones como Skype e Internet Explorer. Al lado de la pantalla, de manera similar a un Windows 8, el controlador tiene un Impulse Trigger que brinda retroalimentación en la tecnología áptica, la capacidad de grabar y guardar automáticamente los aspectos destacados del juego. La Xbox One tiene fines con el número 2022 de noviembre del 2013, en la fecha en la que se lanzó en Estados Unidos. El precio en esa época era de $499 y unidades de Xbox One se lanzaron a 46 millones de unidades estimados al 30 de junio del 2020, el cual cuenta con un disco óptico, Blu-ray, DVD, CD y Blu-ray 4K. Bueno, solo en Xbox One S y Xbox One X. Tiene una CPU AMD Custom por 8664 de 8 núcleos a 1,75 GHz y una CPU AMD Radeon personalizada. Y consta con una memoria RAM de 8 GB. También un almacenamiento de disco duro de 500 GB. No reemplazable lastimosamente, pero permite sus discos duros externos como USB. Ahora, pasando a la novena generación, tenemos a la queridísima PlayStation 5, la cual es una consola de videojuegos de sobremesa desarrollada por Sony Interactive Entertainment. Es la sucesora de la PlayStation 4 y su lanzamiento mundial fue el 12 y 19 de noviembre del 2020. Es la quinta consola de sobremesa de la marca PlayStation y la tercera en ser diseñada por Mark Cerny. Del lanzamiento, la consola contó con dos modelos, una PlayStation 5 estándar con lector de disco Blu-ray Ultra HD y una PlayStation 5 Digital Edition sin el lector, además de entrar en competencia con Xbox Series X de Microsoft en esta novena generación. La consola, al contar con dos modelos diferentes, lanzó el 12 de noviembre del 2020 la segunda consola o modelo de esta en Japón. Y en Estados Unidos fue el 12 de noviembre del 2020, obviamente la misma fecha, pero con algunos cambios. El precio del modelo base serían $499 y el modelo digital serían $399 en esa época. Las unidades vendidas en todo el mundo fueron 17.000 millones de unidades alrededor del 31 de diciembre del 2021. Cuenta con un disco óptico BDUHD-ROM o un modelo base, y en ambos modelos está distribuido digitalmente. Consta con una CPU X86-64 AMD Ryzen de 8 núcleos hasta 3,5 GHz y una GPU. Consta con motor de gráficos basados en AMD Radeon 2 con Ray Tracing y una frecuencia variable de hasta 2,23 GHz. Cuenta con una memoria RAM SDRAM GDDR6 de 16 GB de RAM y almacenamiento. Consta con una SSD personalizada de 825 GB de espacio. También consta con una memoria expandible de una M.2 interno, actualizable por el usuario obviamente, que está en el externo basado en una USB.